Buenos días. Dentro de nuestras píldoras informativas, en el día de hoy vamos a hablar de la protección de datos relativa a la inclusión de nuestros datos en los ficheros de registros de morosos y el procedimiento para solicitar su salida de ese registro. Estos ficheros ya llevan largo tiempo en funcionamiento. Su origen viene por un antiguo registro que era el famoso RAI, que era el registro de aceptaciones impagados, y ha ido evolucionando y actualmente pues está gestionado por entidades privadas como pueden ser ASNEF Equifas o Badescook Experian. Son entidades privadas que realmente lo que tienen son una serie de socios, podemos decir, o de clientes, los cuales van volcando su información dentro de la base de datos de ellos, y esa información puede ser consultada por cualquiera de los socios o cualquiera de los clientes que están dentro de la propia entidad, ¿no? Esa información bajo ningún concepto puede ser accedida por terceras entidades o entidades ajenas a cualquiera de estas dos entidades, ¿no? Una empresa, nosotros como particulares, por ejemplo, o una empresa que no esté incluida dentro de lo que son los clientes de estas dos entidades, podrían coger y acceder a la información que almacenan. Estas dos entidades que he comentado anteriormente son las más famosas, como he comentado antes, ASNEF Equifas y Badescook Experian. Son las dos más famosas y las dos más grandes. Existen alguna otra más pequeña, pero bueno, vamos a centrarnos básicamente en lo que es la normativa, y la indicación de estas dos entidades simplemente es a título informativo, sin ningún otro tipo de trascendencia. ¿En qué consiste el registro de ficheros de morosos, ¿no? O de impagados? Esos registros lo que hace es que cada uno de los personas o de las entidades que puedan coger y que pueda tener una deuda por parte de un particular, de un consumidor, un usuario, por la compra de algún determinado producto o servicio, incluirá los datos de esa persona con el fin de poder decir, podemos decir, de dar aviso a los terceros, al resto de los miembros de la entidad, de que realmente existe una deuda y que en caso de que intente hacer algún tipo de operación financiera, bueno, pues que se atengan a las consecuencias de que en el pasado ya tiene algún otro tipo de deuda. Hay varios requisitos vienen amparados por la normativa de protección de datos, y que nos amparan como ciudadanos y como consumidores, nos amparan para que esos datos no se puedan incluir de forma totalmente arbitraria, ni que tampoco se puedan utilizar alegremente para que nos pueda perjudicar en nuestro día a día. ¿Vale? En primer lugar, es imprescindible que los datos hayan sido facilitados por el verdadero acreedor de los datos de la deuda. No puede haber cualquiera que coja y diga que quiere incluir nuestros datos en un registro de morosos si no es realmente el titular de esa deuda. No puede ser facilitado, ese dato nunca puede ser facilitado por una tercera entidad que no sea el verdadero deudor de esa deuda. La inclusión de la deuda debe de ser una deuda veraz, cierta y que sea vencida, y que además haya sido reclamada por parte de la entidad. A nosotros como consumidores nos tiene que haber reclamado la entidad de forma fehaciente, y no puede haber ningún otro tipo de procedimiento abierto, ya sea judicial, de arbitraje o de cualquier otro tipo, pendiente de resolución. Solamente se puede incluir los datos de que existe esa deuda vencida dentro de ese fichero en caso de que no exista ningún otro tipo de procedimiento iniciado. Si está el procedimiento iniciado, esa inclusión es totalmente nula. También hay que tener en cuenta que lo que son las devoluciones o las anulaciones de contrato, ¿vale? Siempre y cuando, o las anulaciones de pedido, perdón, siempre que se hayan realizado en tiempo y forma, no pueden motivar la inclusión dentro de un fichero de morosos. Dentro de los derechos de los consumidores, nosotros tenemos derecho a devolver un producto que no es conforme a nuestro criterio, a nuestro gusto, o no es conforme a lo que esperábamos, ¿vale? O a resolver un contrato en un plazo razonable, sin ningún tipo de responsabilidad por parte nuestra. Entonces, si nosotros resolvemos el contrato o bien devolvemos un producto que no se ajustaba a lo que realmente debía de ser, por cualquier tipo de motivo,
no pueden incluirnos dentro de ese registro de morosos. Pero muy importante, esa devolución o esa resolución de contratos se tiene que ajustar a ley. Nosotros no podemos coger y decir a los 6 meses o al año, sin ningún tipo de justificación, que resolvemos un contrato o que devolvemos un determinado producto, por ejemplo, porque no nos gusta. También es muy importante que el acreedor, a la entidad a la que nosotros le debemos dinero, nos haya informado previamente de la posibilidad de la inclusión dentro de ese fichero de morosos. Lo puede hacer dentro de una serie de cláusulas en el propio contrato, ¿no? En el propio documento de compraventa o en el contrato que se celebre con este vendedor o suministrador de servicio, o bien nos puede informar en el momento que ya está reclamando la deuda. ¿Vale? Es también un elemento imprescindible de que nos informen previamente. Una vez que se haya hecho ya la notificación de nuestra inclusión dentro de un fichero de registro de deudores o de morosos, es también una condición imprescindible que se pongan en contacto con nosotros, normalmente mediante carta, informándonos de que hemos sido incluidos dentro de una lista de deudores o de morosos, y cuál es el motivo de esa inclusión y los derechos que nos asisten, el derecho de acceso, el derecho de rectificación o el derecho de cancelación. Este es un elemento que va a ser primordial para nosotros poder coger y ejercitar en el futuro, una vez que hayamos recibido ese documento, ejercitar los derechos que nos asisten como consumidores usuarios, ¿no? como usuarios y como ciudadanos con relación a la normativa de protección de datos. Otro elemento también muy importante es que en el momento en que esa deuda haya quedado vencida, el sistema tiene que borrar los datos sobre nosotros. Los datos no pueden ser conservados. Pero no solamente eso, sino que también a los 5 años de haber vencido esa deuda, los datos también deben de ser eliminados del sistema de registro de impagados, de registro de morosos. O sea, no se pueden mantener esos datos por un periodo superior a 5 años dentro de los sistemas de verificación crediticia, podemos decir, o de impagados. Otro elemento también muy importante dentro de lo que es los datos que puede haber sobre nosotros dentro de un registro de impagados es que únicamente esos datos podrán ser consultados por los miembros que están dentro de esa entidad. Igual que comenté al principio de intervención, que únicamente los datos pueden ser incorporados por miembros que pertenezcan, que estén incluidos dentro de la entidad, ¿no? Ya sea ASNEF o ya sea Badescu, únicamente pueden incorporar datos miembros de esas entidades, únicamente pueden ser consultados los datos por miembros de esas entidades. O sea, la lista de personas que sean deudoras, que puedan tener algún tipo de deuda, no pueden ser consultadas de forma arbitraria o de forma libre por cualquier persona. Por último, entramos ya en que en caso de que nosotros vayamos a pedir un crédito o vayamos a pedir un aplazamiento del pago de algún tipo de producto o simplemente firmar un contrato y no lo denieguen, y el motivo de la denegación sea motivado porque nos encontramos dentro de un registro de impagados, de deudores o de morosos, es necesario que nos informe quien se deniega, que nos informe que realmente nosotros constamos en ese fichero de morosos y es el motivo de la denegación de ese contrato o de esa venta o de ese crédito. Hay elementos que son muy importantes ya como consumidores, que son los procedimientos que tenemos que seguir para poder coger y saber la forma de actuar. Es, en primer lugar, cuando nosotros recibamos información sobre que hemos sido incorporados dentro de un fichero de registro de impagados o de morosos, hacer una solicitud de acceso amparados en la normativa de protección de datos, solicitando toda la información que pudiera existir sobre nosotros. Tipo de deuda, la cantidad, quién ha facilitado esos datos, por quién ha sido consultado, etcétera, etcétera, etcétera. Ese elemento es un elemento básico o elemento primordial para poder coger y poder iniciar las acciones legales para, en caso de que no sean ciertos los datos, poder solicitar la supresión. En caso de que una vez que hayamos recibido esa información no estemos de acuerdo,
mediante la documentación de la que dispongamos podremos acreditar que realmente no corresponde esa incorporación en los ficheros, y el procedimiento habitual es contactar con la entidad que dice que tenemos la deuda para que proceda a la notificación a la entidad de registro de impagados o de morosos para que borre los datos. En caso de que este procedimiento no sea aceptado o no sea ejecutado por la entidad, siempre y cuando realmente nosotros no tengamos ningún tipo de deuda con la entidad o consideremos que realmente es injusta esa inclusión, pero debe de ser que la deuda no existe, o bien que no se han dado una serie de circunstancias que realmente permitan la inclusión dentro de ese registro de morosos. Si no nos atienden nuestros requerimientos, ya podremos actuar solicitando, haciendo una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos para que inicie los procedimientos necesarios con el fin de ejercitar la tutela de nuestros derechos, y si fuera necesario solicitar tanto el borrado de nuestros datos en ese fichero como si se hubiera incumplido la normativa de protección de datos, proceder a la sanción correspondiente, ya sea a la entidad que nos ha incluido incorrectamente dentro de ese fichero de morosos, como a la propio fichero de registro de morosos por no cumplir adecuadamente los requisitos de protección de datos. Y bueno, hasta aquí esta pequeña píldora informativa sobre los derechos de los consumidores con relación a la incorporación de sus datos en los ficheros de morosos. Muchas gracias y buenos días.